Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí en esta capacitación en abuso sexual infantil y adolescencia. Y yo les voy a hablar sobre los conceptos generales sobre el abuso sexual infantil. Mi nombre es Olivia Guerrero. Yo soy psicóloga, soy terapeuta gestal, terapeuta sexual, educadora sexual infantil. Estoy acabando un doctorado en sexualidad humana y pues bueno, me he especializado en el trabajo sobre la violencia, la atención a la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Vamos a ir en las definiciones de lo general a lo particular. Me gusta partir de este esquema. Es un gráfico que es producto de un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes ven, es del año 2006. Hizo una evaluación sobre los diferentes tipos de violencia y como producto de ello, particularmente en la violencia sexual, pues nos saca este gráfico y a hoy a la fecha, aunque han pasado muchos años de este ejercicio, me parece que sigue aún vigente. Entonces, miren, el producto de este estudio es que pudieron graficar y hacerlo, compensarla y condensar la información en un gráfico, en un gráfico piramidal. En el primer rubro de nuestra pirámide habla de las violaciones denunciadas a la policía. Entonces, si ustedes ven, es pues como el pico de lo que en realidad hay en relación a las violencias sexuales. Y sobre todo en la punta están las agresiones seguidas de la muerte. La realidad es que esto tiene una explicación muy concreta, o sea, una agresión sexual seguida de la muerte está contabilizada, pues porque eso es lo que indican nuestros protocolos, pero no sé, ustedes podrán buscar números, datos de cuántas personas han sido asesinadas, niños, niñas, adolescentes han sido asesinados por una cuestión relacionada con la violencia sexual y nos parecen exorbitantes los números. Sin embargo, es apenas la punta de la pirámide de lo que representa la magnitud del problema. Eh, entonces, en el pico de este problema, pues están los menos que, insisto, por más que nos alarmen los números, siempre serán los menos. En relación a las violaciones reveladas en encuestas, pues ya tenemos un mayor número de personas que se atreven a denunciar. Pues esto habla de una encuesta, generalmente pues es anónima, o generalmente te piden, bríndanos estos datos, y entonces bajo el anonimato sí me atrevo a decir que yo alguna vez viví violencia sexual. Y al final de la pirámide están las violaciones no reveladas por vergüenza, culpa u otros factores. La realidad es que decir otros factores también es un tema amplísimo. Vivimos en una cultura de género en el que a mujeres y hombres nos educan de manera distinta. Si revisamos nuevamente las encuestas, en diferentes años, hoy en día, pues nos encontramos con mayor número de hombres que denuncian violencia sexual. Sin embargo, hay muchos hombres que justo este es uno de los temas por los cuales el tema de la masculinidad y cómo educan a los hombres, pues se hace un factor por el cual pues no revelan que en algún momento de sus vidas vivieron violencia sexual, ¿no? Entonces, puede ser muy amplio este rubro y pues también aquí factores económicos, por supuesto que también intervienen
para denunciar la violencia o no. Luego, en los rubros, en los costados verticales de la pirámide, está agrupado por tres grandes temas y uno que está en la base. En el primer esquema, en el primer lado de la pirámide, están las relaciones sexuales forzadas en el matrimonio o en una cita amorosa, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de matrimonio, pues generalmente pensamos, son adultos, ¿no? Pero cuando ya abrimos el esquema y decimos en una cita amorosa, no necesariamente los adultos, las adultas están involucrados ahí, sino adolescentes en algún tipo de relación, no necesariamente de noviazgo, pero bueno, es una relación sexual forzada. Del otro extremo están las relaciones sexuales no deseadas, pero aceptadas como el resultado de ruegos insistentes, los chantajes, amenazas o artimañas. Hoy en día tenemos una palabra clave para la prevención de las violencias sexuales y tiene que ver con el consentimiento. Empoderar a nuestras adolescentes con el tema del consentimiento es una gran herramienta. Y en el centro de la pirámide tenemos las violaciones denunciadas por un extraño. Entonces, también es muy representativa esta gráfica porque cuando es una persona, o sea, denunciar es muy difícil, pero cuando es una persona desconocida, quizá me atreva un poquito más. Y este dato seguramente ustedes lo saben, es muy conocido. La mayoría de los agresores vive en el hogar de la persona quien es víctima de violencia sexual. Entonces, no es extraño que el rubro más grueso de esta pirámide, pues es cuando se trata de un extraño. Cuando se trata de un conocido, se vuelve complejo hacer la denuncia. Y por último, quiero nombrar, que aquí lo pone en la gráfica, la explotación sexual resultante de la vulnerabilidad económica, que ese es otro gran problema que tienen nuestras infancias y adolescencias, producto de, no sé, niños que no tienen hogar, niños y niñas que viven en situación de calle, niños y niñas que por alguna circunstancia pues tienen una vulnerabilidad económica y entonces viene todo este problema de el turismo sexual. En México tenemos zonas de turismo sexual, ya en su momento se han denunciado lugares particulares, tenemos Quintana Roo, tenemos Puerto Vallarta, tenemos Cancún, toda esta franja en el paso de Chiapas, con todos los migrantes que vienen, se vuelven zonas de vulnerabilidad. Entonces, en realidad, hablar de violencias sexuales es un tema muy amplio y bueno, con esto nada más es dar una pequeña introducción al respecto. Aquí también traigo este esquema que es el modelo holónico de la sexualidad humana. Este es un modelo teórico que nos habla sobre la sexualidad humana. Con este esquema quiero hacer una diferencia, porque violencias dentro de la sexualidad puede haber muchas. Violencias en los vínculos afectivos, que alguien me lastima porque tengo una relación conflictiva, ese es un tipo de violencia. Violencia de género, violencia que vivimos mayoría mujeres, los hombres también son un sector vulnerable, solo que en nuestra cultura se vuelve difícil nombrar las violencias que viven los hombres por el hecho de ser hombres, las violencias que por el hecho de ser mujeres, creo que ya llevamos un terrenito más avanzado, pero a los hombres les hace falta explicar, hablar sobre esta condición para cambiar los esquemas. Violencias en la reproductividad, pues también es un rubro muy amplio y las violencias en el erotismo
son las violencias justo a las cuales nos vamos a referir. Violencias sexuales están relacionadas con una cuestión erótica que tiene que ver con el cuerpo, con haber transgredido nuestro cuerpo, el placer que tiene nuestro cuerpo. De ello nos vamos a referir. Y bueno, este esquemita nada más me sirve para diferenciar que hay violencias en diferentes aspectos de la sexualidad y aquí solo nos vamos a referir a violencia sexual que tiene que ver con el erotismo. Me gusta utilizar este esquema, esta definición, perdón, que pues es la que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Es una definición muy amplia y luego justo nos vamos a ir de poquito a poquito desmenuzando cada particularidad que tiene la violencia sexual. Entonces, nos define que es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Aquí yo les hago, ahí póngale pausa, usted a su grabación y les invito a hacer el ejercicio de desmenuzar esta definición. Me adelanto a decir que hay dos palabras claves. Una es mediante coacción. Ya esta palabra nos habla que hay un sometimiento y la otra es que tiene que ver con, se utiliza la sexualidad de una persona para someter a la otra. No sé, en alguna otra circunstancia yo pudiera decir, pues le quito su reloj para someterla. Es un objeto. Para hablar de violencias sexuales, el instrumento para someter es la sexualidad de la persona. Entonces, me parece dos palabras claves, pero creo que es un concepto que tiene muchas aristas que analizarse. Aquí solo nombro la clasificación de los delitos sexuales que, pues, acorde a nuestra legislación, están nombrados. El hostigamiento sexual, vamos a hablar un poquito de ello, el estupro, la corrupción de menores es otro delito, pornografía infantil, lenocinio, abuso sexual, violación e incesto. Vamos a explicar algunos de estos conceptos de los cuales se deriva en los delitos sexuales, por ejemplo, estos mayores que son, que tiene que ver con la corrupción de menores, la realización de pornografía infantil, ya digamos, el lenocinio, son delitos que la base de ello, pues, es que se está cometiendo algún tipo de violencia sexual. También aquí es muy importante. Por eso es de suma importancia tener claro el concepto de violencia sexual. Violencia sexual, digamos, es el concepto que cobija, como el concepto paraguas, que tiene en sus aristas cada una de estas formas de cometer violencia sexual, ¿no? Y generalmente nombramos como abuso sexual, es el delito con mayor frecuencia cometido, pero a veces nos utilizamos abuso sexual como definir violencia sexual. Entonces aquí es muy importante, por eso pongo el panorama de todas las formas en que se puede cometer violencia sexual. Entonces aquí sí hago énfasis en cobijar con el término violencia sexual y violencia sexual tiene muchas aristas. También
para, eh, me gusta nombrar, hacer referencia a este término cultural que tiene que ver con la virginidad. En nuestra sociedad es algo de suma importancia, ¿no? Creo que es un concepto que habría que revisar concienzudamente. La virginidad juega un papel sumamente importante en nuestra sociedad, tanto para un acto de violencia como para las repercusiones emocionales, ¿no? Generalmente se tiene el concepto de que si fue violación y además pensando en una niña, lo importante es que siga siendo virgen, ¿no? O también se considera que si fue violación, que si la niña fue penetrada por vía vaginal, pues ya va a ser más traumático el asunto porque ya no es virgen y entonces esa niña qué va a hacer cuando sea grande, ¿no? Entonces, creo que es un prejuicio que sí es importante que docentes, mamás, papás, todos los seres humanos reflexionemos sobre eso, porque en realidad la virginidad no es el aspecto importante. O sea, puede haber una niña o un niño que fue tocado en sus partes íntimas, tocado en su genitalidad, no hubo penetración, pero es igualmente transgresor el evento y traumático para el niño o para la niña. Entonces, creo que es importante alejar este concepto de la vivencia de todos y todas. Ahora sí, la violación es definida la cópula sin consentimiento con cualquier persona y es la penetración forzada en alguna parte del cuerpo, ya sea boca, ano, vulva, usando el pene o alguna otra parte del cuerpo o algún objeto, ¿no? Entonces sí, es una transgresión a mi cuerpo, pero insisto, no es que eso haga más daño. Cualquier tipo de violencia sexual, pues es la que hace daño porque está transgrediendo la intimidad de nuestro cuerpo. Violación es la penetración forzada físicamente o empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de vulva, boca o ano, usando el pene u otras partes corporales o algún objeto. Es un acto de violencia que se expresa a través de conductas sexuales. Se utiliza para expresar poder o ira. Las violaciones en las que el sexo es el aspecto predominante son raras. La sexualidad suele ponerse al servicio de las necesidades no sexuales. Entonces, nuevamente aquí regresamos al concepto de la sexualidad es el instrumento con el cual estamos sometiendo a la otra persona. Aparentemente, pues es lo que el agresor estaría buscando, pero en la complejidad del asunto, lo que está buscando es someter a la persona a través de la sexualidad. La persona que vive una violación en donde es tomada por sorpresa y esta se realiza con violencia, por ejemplo, un asalto o un secuestro, con frecuencia pues está en una situación que supone una amenaza para la vida. Durante la violación experimenta un shock y un inmenso miedo, incluso pánico. El principal objetivo es sobrevivir, o sea, cuando una persona se ve en un ataque, generalmente el cuerpo reacciona, no es generalmente, somos seres humanos y cuando estamos en una situación en donde nuestra vida corre peligro, lo que hacemos es que nuestro organismo reacciona. Cuando estamos en situación de pánico, el mecanismo de defensa es paralizarnos. Entonces, lo que hace la persona en una situación así es, pues sí, su cuerpecito se paraliza, pero ese es el mecanismo de acción, es la sabiduría que tuvo su cuerpo.
Luego ya cuando, pues, se sale de la situación, se sale de la condición de pánico, pues, generalmente la persona viene con autorreclamos de: "Es que, ¿por qué no me moví? Es que le hubiera hecho, es que hubiera pateado, y es que". Y aquí lo único que cabe es decirle a la persona: confía que tu cuerpo hizo lo que sabiamente necesitaba. Si tú te hubieras movido, no sé qué hubiera pasado. El cuerpo lo que hace es sobrevivir, ¿no? En la manera en que reaccione, lo que hace es sobrevivir. Entonces, esto ya después, dentro de los procesos terapéuticos, pues es a lo que hay que ayudar a la persona a que reajuste, ¿no? Lo que hizo tu cuerpo es sobrevivir. El intento de realizar algunas de las acciones mencionadas se conoce como intento de violación. Eso, o sea, que no se haya consumado la violación, no quiere decir que, bueno, pues ya, pues es que no la violaron, pues no, ¿para qué le hace tanto al cuento, no? Pues ya, todo está bien. Pues no, o sea, a fin de cuenta, un intento de violación, pues es tan grave como la consumación. Lo que se evitó por la circunstancia que sea fue la consumación, pero la transgresión a todo el cuerpo fue sucedida. La persona se asustó, la persona entró en pánico, la persona no se pudo tener muchas reacciones. De cualquier manera, eso se considera como un delito. Y la violación de una persona llevada a cabo por dos o más o tres agresores se denomina violación múltiple. Las víctimas de violación en realidad pueden tener cualquier edad, pudiendo ser hombres y mujeres. En efecto, la estadística se inclina hacia las mujeres, pero tiene que ver con la cultura de la denuncia. Por un lado, la cultura de la denuncia, pero por otro lado, en el cómo nos educan a hombres y mujeres. O sea, una mujer, pues sí, tenemos permitido llorar, tenemos permitido gritar, reclamar, decir, no sé, arañar, tenemos culturalmente esa puerta abierta, los hombres no. Los hombres no pueden llorar porque desde chiquito, pues usted es machito y aguántese, ¿no? Entonces, no es casualidad, yo creo que se acuerdan la gráfica inicial, por eso me parece muy relevante que en la estadística más personas se atreven a denunciar y en estudios realizados en encuestas anónimas, pues ahí el número de hombres que se animan a denunciar es más alto, ¿no? La realidad es que hoy en día sí tenemos una mayor cultura de la denuncia, o sea, podemos hablar del siglo pasado, pues que denuncie un hombre, que denunciaran los niños, me refiero a los varones, era pues casi imposible porque además la vergüenza que hay detrás de la familia y aquí voy a hacer el paréntesis, pero pues lo más grave que culturalmente al que se le tiene es que el niño se haga, lo voy a decir así como en la cultura se dice, no es la palabra correcta, pero que se haga jotito, no se nos vaya a hacer jotito, maricón, ¿no? Lo pongo entre comillas, sé que está mal nombrado, pero quiero aclarar que ese es uno de los grandes mitos. Una persona que vive violencia sexual no se altera, no se mueve la orientación sexual, ¿no? Que eso es, hay muchos testimonios que dicen, es que yo conozco a fulana de tal, y entonces como vivió abuso, entonces ahora se hizo lesbiana. Por supuesto que no. La mayoría de las personas que han vivido violencia sexual son mujeres. Hay estadísticas que dicen 8 de cada 10 personas, 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual. Ustedes busquen datos. Si eso fuera cierto, entonces mayoría de las mujeres
fuéramos con una orientación sexual homosexual. O sea, ahí es donde se cae el mito. Entonces, sí es importante quitarlo. Y esto, si un hombre es víctima de violencia sexual, la importancia de la denuncia aquí es muy válida. Y ustedes como docentes, pues cuando un niño o niña se acerque y eso, cobíjenlo, porque ustedes son la primera persona a quien el niño o la niña está recurriendo. Bueno, aquí tenemos el concepto de hostigamiento, que es de los conceptos más nuevos, 2014, que apenas se incluyó a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. En el artículo 13 puntualiza la diferencia entre hostigamiento y acoso. Entonces, sobre el hostigamiento nos dice que es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a la o el agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva. Y aquí el de acoso sexual nos dice que es una forma de violencia en el que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión, de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno o varios eventos. Entonces, aquí me regreso. El hostigamiento tiene que ver con que hay una relación, puede ser jerárquica, no necesariamente es de alumno a maestro, sino puede ser al revés. Aquí en el hostigamiento hay una relación de convivencia, en el acoso sexual no. Y en el hostigamiento, pues este concepto sí es muy importante que ustedes como docentes lo tengan preciso, porque puede ser que, no sé, acuda con ustedes el niño o la niña a denunciar el evento y pues resulta que está siendo víctima de violencia dentro de las mismas instalaciones. Y bueno, ustedes saben que eso o sea, ya el hecho de ser docente, trabajar con niños y niñas, pues te implica para ayudarle a ese niño o a esa niña, pues que haga uso de la denuncia. Hay que brindarle toda la protección a ese niño o niña. Aquí la definición de estupro es la relación sexual con una persona mayor de 15 años o menor de 18 que se buscó el consentimiento por medio de engaños o seducción, ¿no? Este delito, pues, no sé, ha habido muchos casos en donde justo por medio de artimañas sí se adquiere el convencimiento a cambio de darte algo, etcétera, etcétera. Es un delito que tiene sus complejidades, pero bueno, sí sabemos de algunas situaciones en donde está la situación abusiva, te prometo darte dinero, te prometo fama, te prometo volverte cantante a cambio de esto, ¿no? Entonces sí, dicen las personas, bueno, pues es que yo sí quería, pero me había dicho esto, ¿no? Es un delito que es muy complejo. Y bueno, el incesto son los comportamientos y relaciones que incluyen tanto el abuso con contacto físico como sin el contacto físico, con el objeto de que el agresor alcance la excitación sexual. Este puede ser cualquier familiar directo, padre, madre, hermanos, abuelos, etcétera. Se habla que hasta la tercera línea consanguínea se considera incesto. La condición específica de abuso es que al cometerse en el interior de la familia, pues aumenta el nivel de estrés para el menor, la menor de edad y diezma la confianza y seguridad, pues el agresor se esconderá obligando a guardar el secreto. Y bueno, ahora vamos a la definición de abuso sexual en la infancia.
que aquí también es muy importante separarlo de los otros conceptos y darle la fuerza que tiene, ¿no? Generalmente utilizamos la palabra abuso sexual para definir toda la violencia sexual, pero que quede muy en claro que el abuso sexual es solo una forma de violencia sexual. Entonces, bueno, aquí una definición de Félix López dice, es el acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula que involucra actitudes, conductas o contactos que realiza una persona sobre otra sin su consentimiento o con consentimiento. Aquí también les invito a hacer el ejercicio de reflexionar cada una de las palabras. Porque abuso sexual es como lo dice, desde la actitud. O sea, nunca te toqué, pero mi actitud era seductora, ¿no? El agresor era seductor con el niño, ya tiene un contacto de cierta manera. Nunca le toqué, es que nunca le toqué su pecho, pero cuando tocaba el hombro, entonces buscaba el acercamiento. Nunca le tocó el pecho, pero sí un acercamiento. Aquí les invito a reflexionar cada una de las palabras. Aquí esta definición que es de una institución que se llama Rape Abuse Incest National Network, la retomo, la voy a leer, dice que es un tipo de abuso sexual infantil que incluye actividades sexuales con un o una menor. Un niño o niña no puede consentir de ninguna manera en participar en actividades sexuales. Este tipo de abuso no necesariamente implica el contacto físico entre él o la agresor y el niño o la niña. Y ahorita vamos a definir algunas formas, pero me detengo en esta definición. Ustedes podrán buscar algunas otras definiciones, pero quiero hacer énfasis que desde esta definición hace referencia a que ningún niño puede consentir alguna actividad de abuso sexual, ¿no? Por aquello de que, pues es que yo le pregunté y me dijo que sí quería, como nos queríamos mucho, entonces él me dijo que sí quería y se acercaba a mí. Habría que revisar la historia de vida de ese niño. Sabemos que detrás de los abusos sexuales infantiles está detrás la carencia afectiva. Y en realidad lo que muchos niños y niñas están buscando es ser queridos y aceptados, evidentemente porque en el seno familiar pues no son queridos o son maltratados o son golpeados. Esa es la razón por la cual me gusta retomar esta definición. Y bueno, también aquí definen las formas en que se puede vivir la violencia sexual. Hablan de, puede ser por medio de exhibicionismo o mostrarse desnudo ante un menor. Es decir, nunca lo toqué, pero el adulto o el agresor, agresora se muestra desnudo. O hacer manoseos o caricias, hacer algún tipo de penetración, la masturbación ante un menor o forzar a que un menor se masturbe, hacer comunicaciones obscenas como llamadas telefónicas o bueno, ustedes ya saben, tenemos que actualizarnos y ahora todo esto del internet, la tecnología que estamos viviendo, incrementa las formas de ejercer la violencia. Entonces, pues mando mensajes de texto, mando videos por medio de alguna red, algún medio de comunicación. Producir o poseer o compartir imágenes o películas pornográficas en las que participen niños o niñas.
Relaciones sexuales de cualquier tipo con un menor, puede ser vaginal, oral, anal. La trata de menores con intenciones, la trata de menores con intenciones sexuales, cualquier otra de conducta sexual que sea dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño o niña. Entonces, bueno, aquí en esta definición engloban diferentes formas. A veces nos da la duda de, bueno, pues será abuso sexual lo que está viviendo o no será abuso sexual, ¿qué será? Aquí les pongo 4 elementos básicos para revisar si la situación que está viviendo la persona tiene que ver con algún tipo de violencia sexual. Entonces hay que considerar si hubo ausencia de consentimiento, hubo coerción, hubo coacción o hubo asimetría. El hecho de que haya la presencia de uno de estos elementos ya se considera entonces como abuso o violencia. El niño o la niña, adolescente, vivió violencia sexual. Por ejemplo, nuestra primera definición tiene que ver con el consentimiento. Entonces, muchos otros dirían, no, pues es que dijo que sí, pues es que ya era adolescente, ya tenía 15 años y pues dijo que sí quería. Pero si hay alguna de las otras condiciones, entonces nos regresamos y sí se considera como la persona vivió violencia sexual. Entonces, ausencia de consentimiento nos referimos a la ausencia de libre decisión o acuerdo en condiciones de igualdad. O sea, aquí esto es muy frecuente. Adolescentes que bajo el influjo del alcohol, ya sea que hayan consumido por propia voluntad o que hayan puesto alguna sustancia en su bebida, y entonces, pues es que ella dijo que sí, y es que ella hizo tal cosa por X circunstancia, eso no es una condición de igualdad, ¿no? Entonces, la realidad es que podemos definir muchas cosas que pueden hacer desigual el hecho de que la persona haya dicho sí. Coerción. Aquí nos referimos a la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Aquí viene lo que podemos considerar como chantajes, ruegos, amenazas, etcétera, etcétera. En la coerción ya hablamos de la fuerza. Entonces, es la fuerza o violencia en que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Entonces, aquí ya es algo que tiene que ver con el contacto físico, golpes. Lo otro es como, por así decir, violencia psicológica. Esta es violencia física. Y la asimetría es la ausencia de correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano. Para que nos quede más claro qué es esto de la asimetría, la asimetría tiene que ver con la edad. Diferencias de edad, un adolescente, quien es víctima menor, el agresor mayor. En los inicios de las definiciones de abuso sexual, sobre todo pensando en chiquitos, decíamos, no, pues es que si les lleva 5 años de edad, entonces ya es abuso. La realidad es que nos hemos encontrado con casos en donde no, pues son niños de la misma edad y se cometió el abuso. La menor de las veces, pero sí ha sucedido, en donde el agresor es menor el más chiquito y abusa del más grandote. Seguramente habrá algún otro tipo de diferencia en el desarrollo, pero entonces aquí es donde la regla de la edad pues se rompe, ¿no?
solo puede ser uno de los puntos. Entonces, puede haber de muchos casos, insisto, la minoría de los casos, pero sí ha sucedido en donde el agresor es el menor de edad. Entonces, bueno, en promedio aquí se dice más de 5 años, o sea, 5 años, cuando son niñitos, o sea, un niño de 5 años con uno de 10, en realidad eso es mucho. Que si yo digo, pues ella tenía 40 y la otra persona tenía 45, pues a lo mejor decimos, ay, pues ahí se van en la edad. Pero siendo niñitos, sí es mucha la diferencia. 3 años es mucha la diferencia, ¿no? O otra cosa que puede hacer la asimetría es que haya diferencias anatómicas, diferencias en el desarrollo psicoemocional, alguna situación que tenga la persona quien es víctima en relación a su desarrollo de habilidades sociales y sexuales también es otra condicionante, y la realidad es que asimetría es igual a coerción. Entonces, aquí es donde me regreso al cuadro inicial. Asimetría está muy de la mano con coerción, bueno, que tiene que ver con la manipulación, con el chantaje. Entonces, me parece que estos 4 elementos nos pueden ayudar a esclarecer cuando es una situación de abuso. También este esquemita me parece muy relevante en cuanto a nombrar cuando se trata de violencias visibles y violencias invisibles, ¿no? Ambas, generalmente, cuando alguien es abusado, abusada, pues se le pide que guarde el secreto. No le vayas a decir a nadie, es nuestro secreto, solo tú y yo lo sabemos. Generalmente se pide eso. La violencia visible, pues así es, realmente es literal, pues lo que se ve. Si hubo violencia física, golpes, entonces le queda el morete, no sé, le arrancó el cabello, etcétera. Violencia psicológica, pues sí, es que me dijo, y entonces pueden recordar las palabras precisas, ¿no? Cuando hubo amenazas, me dijo que me iba a matar a mi mamá. Hay el recuerdo de algo tácito. Y pues el uso del poder, ¿no? Sé que hay muchas circunstancias, pero pues con mucha regularidad son adultos los que abusan. Entonces, hacer uso del poder implica que el cuerpo de alguien que es más fuerte va a someter al chiquito, ¿no? Y entonces, en el recuerdo de la víctima, pues es así es que yo lo veía para arriba y entonces por más que yo le daba patadas, entonces él me sometió porque me agarraba mis pies, ¿no? Entonces, pero a fin de cuentas es algo visible, tácito. Y la violencia invisible, aquí mucho ojo. El primero de nuestros puntos tiene que ver con la seducción, besos y caricias, ¿no? Que es algo lindo, por así decir, ¿no? Es algo que además si es una persona que está carente de afecto, que nunca antes había tocado a alguien mi cuerpo de esa manera sutil, suavecita, y entonces entra la ambivalencia entre un sí me gustó, pero pues, ¿qué es esto, no? La seducción, pues generalmente es linda, se utilizan palabras bonitas como, pues es que eres una niña muy guapa, eres un niño muy bonito, tu carita está muy bonita. Esas palabras, pues generalmente se reciben muy bien. Entonces, eh, digamos, ese primer filtro se vuelve invisible para la persona. Y estos dos primeros elementos es los que hacen que, pues, ganar la confianza de la persona que va a ser víctima de violencia, ¿no? Y una vez ganada la confianza, pues me gano el consentimiento, ¿no? Y entonces pues es que tú sí querías, pues yo en ningún momento te forcé, si te preguntan, yo nunca te forcé, porque pues es que nos queremos, ¿no? Y bueno, insisto en
generalmente la petición es de guardar el secreto, o bien cuando las cosas no cuadran, cuando los niños y niñas no saben qué es esto del abuso, pues se quedan como, pues sí, se siente bonito, pero ¿cómo? Pues a quién será, no será, y se guarda el secreto. Aquí también, ya hemos dicho hace ratito que el abuso sexual puede ir con contacto físico, sin contacto físico, pero aquí me gusta definir a qué nos referimos con contacto físico. El agresor tiene contacto directo con los niños o niñas por medio de besos, caricias en diversas partes del cuerpo, así como pedirle que el niño también lo haga. Puede también al masturbarlo o pedirle que lo masturbe, al frotar sus órganos sexuales contra el cuerpo del niño o las niñas y al iniciar contactos oral genital anal con pene, dedos o diferentes objetos entre el adulto y el niño. Aquí regresamos en el abuso sexual, no hay algún tipo de penetración, pero sí es la cercanía o el contacto y siempre es, sí, literal, es un contacto con tu cuerpo, con el cuerpo de la persona que vivió violencia sexual. Y abuso sexual sin contacto físico se manifiesta al hablarle con palabras de contenido sexual a fin de agredirlo, exhibir los órganos genitales, desnudarse, masturbarse frente a él o ella, realizar el coito con otra persona para ser observado por menores, mostrar pornografía o utilizarlo para realizarla, prostituirlo o verlo mientras se desnuda o se baña. Entonces aquí literalmente nunca hay un contacto corporal, pero sí utilizo al niño. Ustedes saben ahora con el uso de las nuevas tecnologías, nunca toqué al niño, pero sí le ponía videos de pornografía, o sé que el niño tenía acceso a las redes y entonces le mandaba links con videos relacionados a la pornografía o a la desnudez del cuerpo. También, pues aquí nos da la duda. Cuando son personas de mismas edades, decimos, ay, pues será abuso, será juego sexual. El abuso se da como una imposición hacia el niño por una persona de su misma edad, mayor o menor, que se encuentra en condición de poder. Aquí no hay equilibrio. Así, abuso es abuso y recuerden, para definir abuso nos podemos recurrir a los 4 conceptos que ya nombramos. Juego sexual se da entre niños de edades similares y precisamente en condición de juego como una forma de conocer y explorar el cuerpo. Aquí los niños, ustedes saben, y recuérdense ustedes, cómo eran cuando eran niños, la curiosidad, cómo eran, jugar con la tierra, cuando es muy frecuente teníamos los carritos y entonces yo quería ver cómo funciona. La curiosidad está presente siempre en los niños. Entonces, cuando hay una situación de, pues los dos nos queremos conocer, pues aquí ambos exploramos, ambos preguntamos, ambos decimos, ¿no? Y en el abuso, no, es una imposición. Entonces, bueno, eso nos ayuda. Rápidamente voy a nombrar posibles señales de violencia sexual. Recuerden, aquí también quiero hacer un énfasis, son posibles señales. La realidad es que puede ser muy abierto, lo nombro desde ahorita. Hay niños que cuando son abusados sexualmente, cuando son violentados en su sexualidad, hay algunos niños que en lo inmediato no tienen sintomatología. Puede ser porque pues no han asimilado que eso es abuso, porque desconocen lo que es la violencia sexual, por eso la importancia
en decirles a los niños qué es esto de la violencia sexual, cómo puedes identificar si alguien ha abusado de ti. Eso es de suma importancia. Entonces, puede haber personas que en lo inmediato no hay sintomatología. Mayoría de los niños que han vivido violencia sexual, pues sí presentan una sintomatología. Entonces, puede ser niños, niñas con abuso sexual o con sobreestímulo erótico. Puede que estén sobreestimulados eróticamente, aunque no hayan abusado directamente de ellos, pueden presentar diferentes síntomas. También, mucho ojo. Ya a veces tenemos la información de la violencia sexual y entonces vemos un síntoma, ay, es que este niño está muy irritable, está muy pegalón, ay, ¿no será que ya es víctima de violencia sexual? Entonces ya como que a veces nos da la paranoia, pero tranquilos, tranquilos, tiene que cuadrar con muchos otros elementos. Entonces nunca hay que afirmar la existencia de un abuso sexual si no se cuenta con la seguridad. Cuidado también estos síntomas pueden ser síntomas de algunos otros conflictos. Simplemente será importante evaluar y hablar con el niño o con la niña. Algunas manifestaciones de manera general, insisto, hay otros niños que no tienen manifestaciones, tristeza, depresión, angustia, que sientan culpabilidad, que se pongan agresivos, enojones, con mucho miedo, disminución de autoestima, autodevaluación, aislamiento, que miedo, este sí es uno de los muy, muy importantes, que eviten a una persona o que se presente alguna persona y que el niño se ponga inseguro, también este sí es muy, muy importante, o que presente enuresis o encopresis. Que el niño o la niña dibuje o haga juegos que refieren a la conducta sexual de mayor edad, dibujos o expresiones con palabras sexuales adultas, no sé, que hagan palabras que hagan referencia a un acto sexual, pero sobre todo que sea recurrente, ¿no? También, por eso digo, mucho ojo, porque sabemos que en cierta edad, no sé, quinto, sexto año que viene como llamamos el mal pensar, y entonces ya como son niños grandes y entienden lo que es el acto sexual y todo se convierte en broma sexual, hay que diferenciar, o sea, no todos los niños pues que están en el mal pensar y utilizando expresiones sexuales está relacionado. Hay que hacer cuadrar muchos otros elementos. O que tenga expresiones como chúpamelo, mételo, jálalo, con énfasis sexual, que hagan movimientos que sugieren relaciones sexuales, movimientos con la cadera hacia el frente, hacia otros niños o niñas, miedo extremo a personas adultas o a algunos lugares o circunstancias. Aquí ya, si un niño presenta marcas oscuras en cuello o ingles, o sea, esta sí es un síntoma inevitable de algo está pasando cuando vienen con moretes. Dificultad o molestias genitales para sentarse, irritaciones, ardor, comezón, mal olor, molestia en genitales o la presencia de infecciones de transmisión sexual. Aquí también mucho ojo, asco notable a la sexualidad. También hay que hacer referencia, hay una etapa en el que, por ejemplo, les dices a los niños, que los besos en la boca y, por ejemplo, tercero, cuarto de primaria, es de, guácale, no, ay, que meten la lengua, y entonces hacen expresiones de rechazo. Pero sí se puede notar cuando es un asco intolerante, ¿no? Es de veras, no, guácala, no nos vengan a hablar de esto, ¿no? Cuando está acompañado de repulsión es en donde hay que poner un énfasis.
Por etapa, generalmente se transita así. Primero es, ay, no, no sé, pero, ay, oiga, ¿y cómo se siente? ¿No? Es como el guácala, acompañado de la curiosidad. Y ya para quinto, sexto, generalmente este asco social, pues ya pasa y ya más abiertamente es como la curiosidad, ¿no? De, ay, ¿y tú ya has besado y cómo se siente? Y es distinto. Entonces, mucho ojo con este punto. Invitaciones sexuales inadecuadas o semejantes a las personas mayores o hacia otros niños o niñas, o sea, que abiertamente ya hagan una petición, ahí esa sí es una señal de mucho ojo. Que hagan masturbaciones difíciles de detener. También por etapa social, o sea, no es lo mismo, ya por ahí 6 años ya integramos la plataforma moral que tiene que ver con integrar el pudor. Entonces, todavía en preescolar puede haber niñitos que, como no tienen integrada la plataforma moral, pues si un día les da la gana de tocarse genitales, pues agarran y se los tocan, aunque estén en el patio de la escuela a la hora del recreo. Y entonces ya le dicen, no, no, espérate, ya, pues ya entiende, pero todavía primero de primaria pudiera ser esperable, pero ya segundo ya está integrada la plataforma moral, tercero ya está integrada la plataforma moral. Entonces, un niñito de 8 o 9 años que se masturba enfrente de todos, digo, aunque sea, no sé, se toca genitales, no directamente, sino encima de la ropa, pero estamos en el recreo o está en la banca y se está tocando, entonces ahí sí, ese sí es un punto importante a revisar. Eh, Además, si ya le hicimos llamados de atención, oye, pues puedes tocar tu cuerpo, pero acuérdate que es en la privacidad, la escuela es un lugar público, la escuela no puedes hacer este tipo de actos, pues, tiene que ser en tu casa, manitas limpias, en un ambiente de privacidad. ¿No? Entonces, si no puede detenerla, sí es importante aquí revisar. O que haga persistentes juegos sexuales que no realizaban con anterioridad. Si antes era un niño tranquilito, nunca hacía eso y pues ahora sí, ¿no? Entonces, mucho ojo. Acercamiento notable o rozamiento con partes íntimas de otra persona. Decir que su cuerpo es sucio, que está dañado o que tenga miedos constantes de algo malo en sus genitales. Esta es una fantasía muy recurrente. Puede ser de genitales o pueden ser así, ay, es que como ya me tocó, ¿qué tal si se me va a romper el estómago? ¿Qué tal si se me va? Creo que ya estoy creciendo deforme. Este es un pensamiento muy recurrente. Número considerable mayor de sus compañeros de novio, de novia, que esté con el tema del noviazgo y del noviazgo, nada más mucho ojo, no es, les recuerdo, no hay que asociar este punto con algunos otros. Aquí búsqueda de amor o reconocimiento a través de la disponibilidad erótica notable, que haya conducta sexual notable, adelantada, muy diferente a la de sus compañeros o compañeras. Por ejemplo, como les decía, quinto, sexto de primaria, pues ya está como, ay, ¿qué se siente los besos o los novios? Si ya tuviste novio, ¿no? Entonces, no, aquí ya es que yo ya quiero tener novio y voy a andar con uno, con novias, ¿no? También el sesgo, mucho ojo con el sesgo de género, porque como que estamos cuidando mucho a las niñas, pero pues, ay, el niño, pues es que los niños son novieros, ¿no? Es que es muy coquetón el niño. No, no, pues también hay que cuidar a los varones. ¿Qué está pasando si es un niño que está altamente sobreestimulado? O que haya obsesión o dificultad para apartar pensamientos sexuales recurrentes. Que haya una conducta agresiva sexualmente, abusar de otros niños, esto también es altamente frecuente cuando un niño abusa de otros niños.
pues lo más probable es que primero esa persona vivió violencia, decir que ha sido víctima de abuso, cuando así abiertamente dijo el niño, abusaron de mí, por favorcito, hay que creerle a esa persona. Si revive las emociones experimentadas en el abuso sexual ante situaciones que se lo recuerdan. Cuando se vive la violencia sexual, se queda, esto es lo que llamamos el trauma. El trauma se queda atrapado en el cuerpo. Entonces, a veces hay recuerdos que escapan más allá del cuerpo. Si hay sobresaltos en relación a ello, pues aquí, por favor, esto sí es mucho ojo. Algunos indicadores generales y específicos, si hubo lesiones en zona genital, anal, presencia de semen, infecciones genitales, mucosa vaginal excesiva antes de la pubertad, infecciones urinarias, si hubo un embarazo, aquí también mucho ojo, ¿no? En algunas de las poblaciones que, pues es que tenía 12 años y pues ya está embarazada y deshonró a la familia. Generalmente la cultura se va por y deshonró a la familia. Creo que hay que hacer un alto. Una niña que sale con un embarazo 12, 13 años, generalmente hay una situación de violencia sexual. Es importante que no normalicemos esta condición de género. Cualquiera de los anteriores más hematomas en el resto del cuerpo, también algo inespecífico, puede ser dolores abdominales recurrentes, anorexia nerviosa o bulimia, enuresis, encopresis, irritación en los pezones, dificultades para caminar, sentarse o realizar ciertos movimientos. Dentro de lo específico, y ahora me voy por edad. En lo específico, así si alguien relata un abuso sexual, aquí indudablemente sucedió. Lo primero es creer sin cuestionar. Generalmente pues nos agarran en shock y entonces preguntamos qué, cómo, cuándo, dónde. Así tranquilos, sabemos que es la bomba de tiempo, pero tranquilos. Algo inespecífico, voy por rango de edad de 0 a 2 años, pues evidentemente un niñito de 2 años no puede tener una estructura en sus oraciones. Entonces, un niñito que llora permanentemente, que tiene miedos repentinos frente a alguna persona, agresiones o rechazos hacia alguien específico, que haya trastornos del sueño, ira, tristeza, hostilidad o miradas ausentes. De 3 a 5 años, ¿qué puede pasar? Pues que haya masturbación compulsiva, introducir elementos en vagina o ano, que haya curiosidad sexual inusual, lenguaje sexual obsceno, conductas regresivas, sumisión excesiva, aislamiento, anestesia emocional. Esto es súper importante. Hacia el niñito le das un juguetito y un carrito o le das un dulce y la carita cambia. Anestesia emocional es le das un dulcecito, un juguetito y el niño está plano. Que haya fobias y temores inexplicables, fallas en la atención, retraso en el desarrollo intelectual, cansancio extremo y signos de estrés, depresión, juegos sexuales inapropiados, dibujos sexuales. De 6 a 12 años, en lo psicológico puede ser que haya coerción sexual hacia niños o niñas más pequeños, mostrar genitales o querer ver de los demás niños sus genitales, juegos relacionados con conductas eróticas o relaciones sexuales, movimientos corporales sexuados, comportamientos seductores, fugas del hogar, temor a volver a casa, problemas con figuras de autoridad, lenguaje o actitud adulta, dificultades en el control de impulsos para tolerar la frustración, que cometa robos o mentiras frecuentes y vergüenza excesiva. Y bueno, ya de 12 a 21 años, que son nuestros, aquí entran nuestros adolescentes, conflictos familiares,
como muy fuera, aquí habría que separar, ¿no? Decimos adolescencia, rebeldes con la autoridad, con la mamá, con el papá, ¿no? Aquí es cuando nos rebasan los conflictos familiares, mala relación con su grupo de pares, o sea, no se lleva bien con nadie, puede ser ni con los maestros, ni con los papás, ni con su grupo de pares. Conductas autoagresivas aquí, mucho ojo. Esto es lo que nuestros adolescentes, las autolesiones puede ser que se corta, o puede ser dejar de comer, puede ser la ingesta de alguna sustancia, conductas delictivas, promiscuidad sexual, prostitución, intentos de suicidio, anestesia emocional, también así de pues no siento nada, le pasó esto a tu mamá, ni fu ni fa. Autoimagen distorsionada, odio por su propio cuerpo, baja autoestima, trastornos alimenticios, trastornos psiquiátricos graves, alcoholismo o drogadicción. Bueno, algo breve. ¿Qué hago si confiesan mi abuso? La realidad, ustedes docentes aquí forman una pieza clave para nuestros niños y niñas. Si un niño, niña, adolescente te confiesa que ha vivido violencia sexual, es porque tú eres su adulto confiable. Sé que te está soltando una bomba de tiempo ese niño o esa niña y a veces toma por sorpresa. Así y que pues, ¿y ahora qué se hace en esto? Lo que te digo es, toca escuchar al niño o la niña, lo que te quiera decir, lo que necesite decir, así apréndete esto, es lo que la adolescente, niño o niña necesite decirte. Así permítele que llore, aunque si a ti te duele su llorar, pues lloren, anímense a llorar juntos. Pero si recurrió a ti, es por algo. Entonces, generalmente también, pues, yo invito a valida tu sentir. Así, lo primero que me sucede es que pues no sé qué hacer y ahora cómo le ayude. Eso, chécate y en este momento no sé qué decirte, pero déjame digerir un momentito y cuenta conmigo, ¿no? Creo que esa sería un poquito. No olvides, está en lo que tú le brindes a esa personita y lo que te diga el niño o la niña. Valida tu sentir hacia la víctima, además, pues, o sea, para que un niño te confiese el abuso sexual es porque te estima y seguramente tú te has ganado el apoyo del niño o la niña. Entonces, valida lo que sientes. Así, te quiero mucho, me hubiera gustado que no pases por esto, pero aquí estoy, ¿no? Valida tu sentir. Pues si te sucede que conoces al agresor, también valida el sentimiento que te da hacia el agresor o agresora. No, ay, pues en este momento no sé qué pasó, pero ya acomodaré si me da coraje, si me da rabia, si me da impotencia, pero veremos qué hacer. Agradécele la confianza que te tuvo e invítale a seguir hablando cuando tenga la necesidad. Eso sí, no forzado. A veces queremos, nos confiesan y entonces y los adultos le volvemos a preguntar y le volvemos a preguntar así. Evita, por favor, evita decir, pero sí es cierto lo que te pasó. Evita esa pregunta porque eso lo que les pone justo es a dudar con la dificultad que tiene que ver denunciar y esa pregunta, pues hagan de cuenta que te regresa todo. Entonces, evita eso, sino lo que tú necesites, aquí estoy. Brinda la privacidad, empatía sobre el tema, ofrece el apoyo cuando la persona lo necesita, informa siempre consensuado. O sea, si el niño te confesó, estoy siendo abusado, pues generalmente nos van a decir, pero no le digas a mi mamá, pero no le digas a mi papá. Mejor ofrécele, te ayudo a preparar el terreno. Te ofrezco que yo puedo hablar con tu mamá para que podamos hacer algo en relación a la persona. Puede ser que a ti te toque
no sé, darle la noticia al papá, a la mamá, pues también van a estallar seguramente, pero yo te ofrezco tranquilizar a tus papás y luego entonces hablamos contigo, pero alguien te tenemos que ayudar. Entonces, informar a familiares cercanos que representen una figura de protección para el niño o la niña y ofrecer el apoyo que sea viable. Así en verdad lo que está en tus manos. No le ofrezcas lo que tú no puedes dar. Te ofrezco que te voy a llevar a mi casa y entonces te vas a quedar en mi casa. Eso es imposible. No. Entonces, céntrate en lo que realmente le puedes dar. Algunas frases, luego nos dicen, es que no sé qué decirte. Aquí algunas frases le puedes decir, estoy contigo, gracias por decirlo, eres valiente. Esta frase es muy poderosa porque en realidad para haber confesado el abuso, pues son muy valientes. Decirles te creo. Por eso la pregunta esta de, si es cierto, pero ¿cómo te lo hizo? ¿Pero cuántas veces te lo hizo? Así, evítenlas. Solo es un te creo. Tú no eres responsable, te cuidaremos, vas a estar mejor, es bueno que lo dijiste. O sea, en verdad, esta frase, el hecho que lo hayan dicho es la garantía que ya no va a volver a suceder. Cuando habemos adultos que le brindamos la protección al niño, así es disminuir estas posibilidades. Seguramente dirán, bueno, pues según cada niño, sí, sí es cierto, según cada historia. Puedes contármelo con detalle también, si quiere contarme, si no quiere contármelo con detalle, también nos toca respetar. Cuando la violencia sexual es atendida lo más inmediatamente posible, el impacto y la vida en las emociones dan un giro a su historia de vida. Muchas veces llegan a consulta teniendo 45 años, 50 años, y dicen, es la primera vez que lo conté. Entonces, son abusos sexuales que en realidad tuvieron guardado en su cuerpecito 40 años ahí reservados, 35 años reservados. Entonces, cuando un niño nos dice, aquí me pasó el año pasado, me pasó la semana pasada, me pasó el mes pasado. O sea, la realidad es que estamos acortando muchas cosas y desde ahí podemos darle un giro a su historia de vida. Y pues bueno, aquí esto es muy importante. ¿Cómo protegerles o qué les pone en riesgo? Pues no enseñarles a poner límites ante una situación. Así esta frase de tu cuerpo es tuyo, hay que enseñarles así poderosamente. No brindarles información sobre lo que son los abusos sexuales, las violencias sexuales, es exponer a los niños y niñas. Llamar a los genitales con otro nombre también es otra forma de potenciar los abusos. Permitir que la imagen de los adultos sean autoridades incuestionables es algo que también les pone en riesgo. Entonces, trabajemos mucho sobre estos puntos para poder brindar una mejor protección a niños, niñas, adolescentes. Y bueno, pues aquí dejo mis datos y pues muchas gracias a todos y todas por su atención.